A lo largo del Antiguo Testamento vemos como Dios una y otra vez recalca la importancia de su ley. Si queréis acompañarme a Deuteronomio capítulo 6, y dicen los 9 primeros versículos. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tu hijo y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tu hijo, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La ley de Dios es importante. La ley de Dios tenía que ser estudiada. La ley de Dios tenía que ser leída. La ley de Dios tenía que ser recordada. La ley de Dios tenía que ser aplicada como muestra de un verdadero amor por Dios, como muestra de un temor reverente a Dios, como muestra de una honra profunda hacia la persona de Dios. Y Dios a su vez prometía bendición para aquellos que guardasen su ley. Por otra parte, también vemos en muchos lugares de la Escritura el amor y la estima que el creyente tiene por la ley de Dios. El mayor ejemplo lo encontramos a lo largo de todo el Salmo 119. No hace falta que lo busquéis, pero algunos versículos para ver el amor, la estima que siente el creyente por la ley de Dios. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 5, dice el salmista: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Versículos 11 y 12, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 18 de este Salmo 119, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Versículo 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Versículo 97, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 160, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Versículo 172, que cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. No hay duda de que la ley de Dios es de vital importancia para el creyente. Y si hay un texto que nos hable de la perfección, de las maravillas, de la grandeza de esta ley, muchos de vosotros me diríais acertadamente el Salmo 19, versículos 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10 dice el salmista, y estoy leyendo la versión de las Américas por si notáis alguna palabra que cambia: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino,
más dulce que la miel y que el destilar del panal. El salmista expresa de una manera preciosa cómo la ley de Dios es la expresión de la sabia, de la buena, de la misericordiosa, de la perfecta voluntad de Dios. Pero llegamos los seres humanos, con nuestra imperfección, con nuestra sabiduría afectada por el pecado, y convertimos algo bueno y perfecto en algo imperfecto y con un propósito distinto al que fue diseñado. El pueblo de Israel comienza a contaminar la ley de Dios, llegando a hacerla un ídolo, añadiéndole tradiciones, estatutos, preceptos, normas que no se encontraban en la ley, y malinterpretando los preceptos originales que sí se encontraban en la ley, llegando al punto de afirmar que la ley era el medio que el Señor había estipulado para ser salvo, cosa que Dios nunca tuvo en mente cuando diseñó su santa ley. Es por eso que el Señor Jesús tiene que denunciar abiertamente la aberración en la que muchos judíos habían convertido la ley. Y dice en Mateo 15, versículos 5 y 6, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará honrar a su padre o a su madre, cuando Dios había dicho, honra a tu padre y a tu madre. Y sigue diciendo el Señor Jesús, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Los judíos habían transformado la ley perfecta de Dios, en la que el salmista se deleitaba, en un yugo pesado en el que el pueblo se desesperaba. Por eso en el concilio de Jerusalén tiene que decir Pedro, denunciando a los judaizantes, Hechos capítulo 15, versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nuestro hermano Samuel nos recordó el pasado domingo cómo los judíos acusaban a Jesús de contradecir, de desobedecer la ley mosaica, pero lejos de ser esto cierto, el Señor Jesús lo que hizo no es traer una nueva interpretación de la ley, sino interpretar la ley que ya estaba de manera correcta. Volver a la interpretación de la ley que ellos habían torcido con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus rituales. Y el Señor Jesús, para dejar claro que tenía en alta estima la preciosa ley de Dios, dada por Moisés, por medio de Moisés, dice en Mateo 5, versículos 17 y 19, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún los más pequeños, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La ley es buena. La ley es importante, la ley es perfecta, pero Jesús lleva a cabo su obra en la cruz del Calvario. Ahora su evangelio empieza a ser predicado por todo el mundo. Y aparece un tal Pablo que predica con autoridad la palabra de Dios y predica que solo podemos ser salvos por gracia únicamente, por medio de la fe únicamente, en Jesucristo únicamente, y muchos judíos empiezan a oponerse a él y acusarle falsamente de que está desprestigiando, de que está desatendiendo la ley divina de Dios. Así que Pablo, para desmentir estas calumnias, va a aclarar cuál es el papel para el que Dios creó su ley, cuál es el propósito con el que Dios creó su ley y cuál es la relación que el creyente tiene con la ley de Dios. Para los que nos visitáis, estamos estudiando la carta a los romanos, desde el capítulo 1, versículo 1, a lo largo de toda la carta, hasta que acabemos. Y en la carta a los romanos vimos en los capítulos 3 al 5 que la ley no puede salvar al ser humano. En el capítulo 6 vimos que la ley no puede santificar
al creyente. Y ahora en el capítulo 7 que comenzamos hoy, veremos que la ley no tiene poder para condenar al creyente. Romanos capítulo 7. Vamos a leer los 6 primeros versículos. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, Romanos 7, versículo 1: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en esta mañana, Dios mediante, vamos a ver en este texto 3 aspectos que muestran que nuestra unión con Cristo nos ha liberado de la ley para que le pertenezcamos a Él. 3 aspectos que muestran que nuestra unión con Cristo nos ha liberado de la ley para que ahora le pertenezcamos a Él. En el versículo 1 veremos que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. En los versículos 2 y 3 vemos el matrimonio como ilustración de que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. Y en los versículos 4 al 6 veremos la aplicación práctica de que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. Por lo tanto, 3 aspectos que muestran que nuestra unión con Cristo nos ha liberado de la muerte para que le pertenezcamos a Él. En primer lugar, la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. El versículo 1 comienza con una pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos? Con esta pregunta Pablo no está dudando, como hemos visto ya en otras ocasiones, de la inteligencia o del conocimiento de sus hermanos en la fe, respecto a lo que va a decir a continuación, sino que al decir ¿acaso ignoráis?, lo que está haciendo es recalcando que la verdad que va a decir es verdad, valga la redundancia, por sí misma, que es algo evidente, que es algo que no tiene lugar a duda o a confusión. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. En el texto original, esta frase no lleva la palabra ley no lleva ningún artículo delante de ella. Literalmente dice los que conocen ley. Y es que no se está refiriendo a la ley mosaica, sino que está hablando a la ley en general. Está haciendo referencia a cualquier ley, a cualquier norma legal que ejerce autoridad y demanda obediencia. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo de los que conocen ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, que la ley se enseñorea, dice la Reina Valera, mientras vive. También podemos traducir que la ley tiene autoridad, que la ley tiene dominio, y el argumento de Pablo es claro. Nosotros, mientras vivimos en este mundo, estamos bajo autoridades que Dios ha puesto, y estamos bajo autoridad de leyes que están puestas para que las cumplamos. Estamos bajo la jurisdicción de un sistema legal, el cual tenemos que cumplir, porque de lo contrario recibiremos un castigo merecido. En la carretera tenemos que cumplir leyes de educación vial, de circulación. Tenemos que ir por un determinado carril y no por el otro. Tenemos que llevar puesto nuestro cinturón de seguridad. Tenemos que respetar ciertos límites de velocidad. Y si no lo hacemos, enfrentaremos un castigo en forma de multa, en forma de pérdida de puntos del carnet,
en forma de castigado sin poder conducir durante determinado tiempo, incluso en forma de pena de cárcel. La no sujeción a la ley conlleva un castigo. Pero si incumples una ley, por muy grave que sea el delito que has cometido, en cuanto te mueres, esa ley deja de tener autoridad sobre ti. Hay personas que cometen crímenes terribles, que son condenados a cadena perpetua en la cárcel. Pero si buscamos en el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, la definición de perpetuo, la primera acepción que viene es que dura y permanece para siempre. Pero la condena a cadena perpetua del criminal no dura y permanece para siempre. En cuanto ese criminal muere, el juez no dice que su cadáver siga en la cárcel para siempre, sino que cuando muere la persona ya no está bajo la obligación de seguir cumpliendo la pena que demanda la ley por la infracción que esta persona ha cometido. Su relación con la ley se ha terminado para siempre. Y es por eso que la muerte nos libra de la jurisdicción de la ley. Estamos viendo tres aspectos que nos muestran que nuestra unión con Cristo nos ha liberado de la ley para que ahora le pertenezcamos a Él. En primer lugar, la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley, y ahora Pablo va a ilustrar con el matrimonio que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. Recordemos que en la anterior ocasión terminábamos el capítulo 6 de Romanos viendo cómo Pablo usaba otra ilustración, la ilustración de la relación de los amos con sus esclavos, para mostrarnos que el creyente ha muerto al poder del pecado. Que el creyente ha muerto a la paga del pecado. Y ahora vuelve a utilizar a continuación otra ilustración, en este caso la del matrimonio, para demostrarnos que el creyente ha muerto a la ley. El apóstol Pablo ha dejado claro que una persona queda libre de las obligaciones de la ley en el momento en que muere. Ahora va a utilizar la analogía del matrimonio para argumentar, ilustrar su punto. Volvamos a leer los versículos 2 y 3. Dice: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Dios estableció el pacto matrimonial como un vínculo de por vida. Dice Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aunque la sociedad ha desprestigiado por completo este pacto entre los cónyuges, la palabra de Dios nos muestra que el matrimonio es un vínculo muy solemne. El matrimonio es un pacto diseñado por Dios. Dios ha definido qué es el matrimonio y Dios ha estipulado que la ley del matrimonio es de por vida. Si bien es cierto que en la palabra de Dios encontramos un par de casos en los que el divorcio está permitido, Malaquías 2:16 dice que en todos los casos Dios detesta el divorcio. Dice la Reina Valera: Dios aborrece el repudio. ¿Por qué? Porque es una desviación del diseño que Dios ha establecido. Pero eso sería cuestión de estudiarlo en otro momento, porque ahora tenemos que tener claro que Pablo está usando este texto como ilustración. Está usando el matrimonio como ilustración para demostrar que ninguna ley tiene jurisdicción sobre una persona una vez que esta persona ha muerto. Versículo 2: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. El pacto matrimonial es de por vida, pero no se extiende más allá de la vida. Con lo que después de la muerte del marido, en este caso, no hay ley que prohíba que la mujer vuelva a casarse. O dicho de otra manera, no hay obligación de que la mujer siga ligada por la ley a su marido fallecido.
Versículo 3, así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Mientras el marido vive, si esta mujer rompe este pacto, este vínculo matrimonial, uniéndose a otro hombre, sea volviéndose a casar o sea engañando a su marido de cualquier manera, esta mujer será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque ha transgredido la ley estipulada por Dios. Pero, dice el texto, si su marido muere, que esta mujer se case es algo totalmente lícito, ya que está libre de la ley, de manera que en su nuevo matrimonio no adultera, sino que es un matrimonio totalmente legítimo. Eso sí, ha de ser con un creyente. Dice Pablo en 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, y sigue diciendo Pablo, solo que en el Señor. Así que la ilustración es clara. La muerte rompe por completo la obligación a la ley del matrimonio. Recordemos que Pablo nos está mostrando tres aspectos que muestran que nuestra unión con Cristo nos ha liberado de la ley para que le pertenezcamos a Él. En primer lugar, hemos visto que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. En segundo lugar, Pablo ha ilustrado que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley por medio de la analogía del matrimonio. Y en tercer lugar, vemos la aplicación práctica de que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. Y como veremos, ahora pertenecemos a Cristo y vivimos para Cristo. A continuación, Pablo pasa de la ilustración de su punto a la aplicación de su punto. Y estas palabras, por tanto, o así también, dice Reina Valera, indican una transición entre lo que ha dicho y lo que va a decir a continuación. Así como la mujer que queda viuda no tiene ninguna obligación hacia su marido difunto, hacia la ley del marido, por tanto, así también, hermanos míos, vosotros, es decir, los creyentes, se os hizo morir a la ley. En el momento en que Dios nos salva, en el instante en que somos justificados por gracia por medio de la fe en Jesucristo, no solo somos liberados del poder del pecado, sino que también morimos a la ley, morimos al castigo que demanda la ley por nuestro pecado. Fijaros, se os hizo morir o habéis muerto a la ley, como dice la Reina Valera, a la ley mosaica en este caso, ya no está hablando de una ley general, ahora está hablando de la ley que Dios dio a través de Moisés. El verbo en el original es un tiempo verbal que subraya un carácter definitivo y absoluto de la muerte y está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Que no somos nosotros quien hace la acción, sino que es Dios quien realiza la acción. Es Dios quien hace morir al creyente a la ley. Nosotros de manera natural no podemos hacernos morir a nosotros mismos a la ley. Nosotros no podemos someternos a nosotros mismos a muerte, sino que es Dios quien nos hace morir a la ley en respuesta a nuestra fe en la obra de su Hijo amado Jesucristo. Nuevamente Pablo va a hacer ver a sus lectores que la ley nunca tuvo el propósito de ser un medio de salvación, o un requisito, mejor dicho, exclusivo para la salvación, que la ley no salva, sino que solamente tiene poder para condenar a los seres humanos, pero no para redimirlos del pecado. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Jesucristo. La gracia de Dios extendida al hombre por medio de Jesucristo, por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, no solo da muerte al pecado, sino que además mata al viejo hombre, el cual muere a la ley, muere al castigo de la ley, muere y la ley ya no tiene jurisdicción sobre él. Espero que mi esposa no se enfade al oír lo que voy a decir ahora mismo, pero no sé si el día de nuestra boda, cuando yo le dije a Susana si quiero, ella era consciente que antes de casarme con ella había estado casado con otra, con una señora llamada la ley. Pero no se puede poner celosa
porque ella, antes de casarse conmigo, también había estado casada con la ley. Y es que todos nosotros, desde el momento en que nacemos casados con la ley. Y esta ley, que es perfecta de parte de Dios, demanda que la cumplamos de manera perfecta. Pero debido a nuestra naturaleza pecadora es imposible que cumplamos la ley de manera perfecta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos. Es imposible. Y claro, no cumplir la ley, transgredir la ley, tiene una paga. Y la paga es el castigo por la eternidad en el infierno. Pero el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, se hace hombre y cumple de manera perfecta el estándar que la ley demandaba desde el día de su nacimiento y a lo largo de toda su vida. Y eso le hace convertirse en el sacrificio perfecto que demandaba la ley, que tuviera que ser satisfecho para el pago de los pecados que habían transgredido esa ley. Así que el Señor Jesucristo da su vida en la cruz del Calvario. Como vimos en el capítulo 6, todos aquellos que creemos en Cristo somos unidos a Cristo, somos crucificados juntamente con Cristo, somos muertos juntamente con Cristo, se nos hace morir a la ley por medio del cuerpo de Jesucristo, pero también somos resucitados juntamente con Él. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos, en el original griego dice, para que pertenezcáis a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Los creyentes pertenecemos a aquel que resucitó de entre los muertos. Los creyentes pertenecemos a Jesucristo. Morimos a la ley y nuestra unión con Cristo hace que ahora le pertenezcamos a Él. De la misma manera que la viuda queda libre para casarse con un nuevo marido, Dios nos hace morir a la ley y nos resucita en Cristo para que seamos unidos, para que pertenezcamos a Cristo. De hecho, el matrimonio es una ilustración viviente de la relación de Cristo con su iglesia, con su amada esposa. Efesios capítulo 5, acompañadme, versículos 24 al 27. Efesios capítulo 5, 24 al 27, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuando le dije si quiero a Susana, dejé de pertenecerme a mí mismo. Cuando Susana me dijo si quiero, ella dejó de pertenecerse a sí misma. Ahora los dos somos una sola carne. Ahora nos pertenecemos el uno al otro. Y estamos tan unidos que solo la muerte puede romper esa unión. De hecho, la etimología, el origen de la palabra cónyuge, significa unir con yugo. Ahora los dos estamos unidos con un bendito yugo, el cual nos hace vivir conjuntamente en la misma dirección, buscando sujetarnos a Dios, buscando vivir para la gloria de Dios. Los creyentes hemos muerto a la ley, hemos sido resucitados con Cristo y ahora somos parte de su esposa, somos parte de la iglesia. Y Jesucristo es el esposo, el marido perfecto. Por lo tanto, de la misma manera que la viuda es libre de cumplir su obligación a la ley de su esposo fallecido, por medio del cuerpo de Cristo, los creyentes somos unidos a Cristo, somos liberados de nuestra obligación a la ley, de manera que la ley ya no nos puede condenar. Es por eso que Pablo dirá unos versículos más adelante, al inicio del capítulo 8, versículos 1 y 2, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley ya no tiene poder para condenarte. Esto significa que como ya hemos muerto a la ley, no tenemos obligación de cumplir los mandamientos de la ley, que ahora somos libres para vivir como nos dé la gana. De ningún modo. Por supuesto que no. No lo digo yo, lo dice el versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el fruto para Dios se revela en una vida de obediencia a Dios, en una vida de sujeción a la palabra de Dios. Como vimos no hace mucho, en el capítulo 6 de Romanos, la salvación es un cambio de esclavitud, es un cambio de amo. Pasamos de ser liberados del amo pecado, del amo que nos tiene esclavizados de Satanás, a ser esclavos de Dios. Bendita esclavitud. Porque ahora queremos obedecer a Dios, Romanos 6, 16 y 17, pero esta obediencia no es algo forzado, sino que esto es un fruto que sale de manera natural de un corazón agradecido a Dios por la obra de gracia, por la obra de misericordia que ha ejercido en nuestras vidas al salvarnos, al declararnos justos. Y ahora en los versículos 5 y 6, Pablo va a aplicar esta verdad haciendo un contraste entre los frutos que teníamos en nuestra vida anterior, antes de que Dios nos salvase, y la novedad de vida del creyente en el presente. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, Pablo se incluye, no él dice mientras estabais en la carne, no, mientras estábamos en la carne, porque así era su vida antes de que Dios lo salvara, porque así es la vida de todo creyente genuino antes de que Dios lo salve. Estar en la carne hace referencia al estado en que nos encontramos todos los seres humanos en el momento en que nacemos, un estado caído. Éramos pecadores que estábamos en la carne, que estábamos controlados por nuestra naturaleza carnal, humana, pecadora, que vivíamos vidas controladas por el dominio del pecado. ¿Y cuáles son algunos de los frutos que se demostraban en este estar en la carne? Pues sigue diciendo que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, obraban en los miembros de nuestro cuerpo. No está haciendo referencia a una caída puntual que podemos tener cualquiera en un pecado, sino que esta continuidad en el verbo está hablando de una forma de vida habitual, de un estilo de vida, de una práctica de vida. Nuestra práctica habitual era satisfacer nuestras pasiones pecaminosas. Vivíamos, como veíamos en Santiago 4, hace unos jueves, para la autosatisfacción hedonista de nuestras propias pasiones pecaminosas. Y dice Pablo que estas pasiones eran despertadas por la ley. ¿Significa eso que la ley perfecta de Dios nos tienta a pecar? Para nada. Sabemos que la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. Entonces, ¿qué significa que la ley despierta, o las pasiones despertadas por la ley? Lo veremos, si Dios quiere, más en profundidad en los siguientes versículos, en el 7 al 13. Pero Pablo dice en el versículo 7, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Es decir, la ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Y si no tuviéramos ley que nos lo diga, no podríamos diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Pero cuando la ley nos dice lo que está mal, cuando la ley nos dice lo que es pecado, nuestra carne, nuestra naturaleza pecadora, no regenerada, enemiga de Dios, es despertada a querer transgredir esa ley. La ley no nos tienta a pecar. La ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Y cuando nosotros sabemos lo que está mal, se despiertan las ganas de desobedecer a Dios. No sé cuántas veces habéis pasado por una obra en la que acaban de echar cemento fresco. Y si volvéis a pasar por allí un día después, cuando el cemento ya ha endurecido, las probabilidades de encontrar la huella de un pie, la huella de una mano,
la firma del nombre de alguien son extremadamente altas. ¿Por qué? Porque basta que pongan no pisar para que me entren ganas de transgredir esa ley. Para que en el ser humano se despierte la necesidad de hacer justo lo contrario a lo que dice la ley. Pero lo más triste es que estas pasiones pecaminosas, dice que actuaban, gracias a Dios en el pasado, pero que actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Y volviendo a este verbo actuar que veíamos antes, en el original tiene una connotación mucho más fuerte de lo que puede sonar en español, en castellano. Porque literalmente significa actuar con poder. Y es de la raíz de la que viene la palabra energía. Así que si no tienes a Cristo en tu vida, eres esclavo, eres esclava del pecado. Y este pecado obra con poder en ti. Tiene el control sobre ti. Como leía un comentarista, el no creyente es al mismo tiempo el instrumento y la víctima de las pasiones pecaminosas que reciben la energía de la carne para producir el fruto del juicio definitivo eterno, que es la muerte. Repito, el no creyente es al mismo tiempo el instrumento y la víctima de las pasiones pecaminosas que reciben la energía de la carne para producir el fruto del juicio definitivo eterno, que es la muerte. Si no tienes a Cristo y vives como tú quieres, puedes pensar, yo tengo control sobre mi vida. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me da la gana. Pero no te engañes, aunque eres totalmente responsable de los actos que estás cometiendo, y esos actos te condenan justamente al infierno por la eternidad, si mueres en Cristo. Al mismo tiempo eres una marioneta, eres un pelele en las manos de Satanás, el cual te está llevando gustosamente hacia ese trágico destino final, como el burro al que se le pone un palito con una zanahoria delante y el jinete lo lleva por donde le da la gana. Pero Cristo es más poderoso que Satanás. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. Y esa gracia está disponible para ti hoy. Esa gracia está disponible para ti ahora mismo. Solo tienes que reconocer que eres pecador, que eres pecadora, y venir a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados, y confesarle como el Señor, como el Salvador de tu vida. Y solo entonces encontrarás verdadera libertad y vida eterna. Y el apóstol Pablo, después de mostrar los frutos de la vida pasada sin Cristo, los va a contrastar con la novedad de vida del creyente en el presente. Dice el versículo 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Dice Reina Valera, de manera que no vivamos bajo el régimen del Espíritu, sino bajo el régimen viejo de la letra. Nuestras pasiones pecaminosas nos gobernaban con poder, con energía, nos conducían a la muerte eterna, pero, otro de los benditos pero de la Biblia, ahora hemos quedado libres de la ley. Los que estamos en Cristo, la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros para condenarnos, porque Jesucristo ha cumplido perfectamente las demandas de la ley y nosotros somos vistos por Dios a través de la justicia perfecta de Cristo. Hemos sido declarados justos frente a esa ley. Como dice el texto, hemos muerto a la ley que nos ataba. Pero como he dicho antes, ese quedar libre de la ley es quedar libre en cuanto a la pena que demanda la ley por no cumplir la perfección. Pero no quedamos libres para pecar haciendo lo que prohíbe la ley. Al contrario, la libertad de la esclavitud del pecado nos hace libres por primera vez en nuestra vida para que ahora queramos, para que ahora deseemos cumplir con la ley. Los creyentes ahora servimos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Servimos en el régimen del Espíritu y no en el régimen viejo de la letra. ¿Y qué significa esto de la novedad del Espíritu y el arcaísmo
de la letra? Pues también lo veremos detalladamente en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Romanos, si el Señor lo permite, pero para que lo tengamos claro, la novedad del Espíritu, el régimen del Espíritu, el camino del Espíritu, hace referencia tanto al deseo como a la capacidad que Dios nos da para obedecer su voluntad. El deseo y la capacidad que tenemos ahora para cumplir la ley, porque Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, para su beneplácito, como dice Filipenses 2:13. Por su parte, el arcaísmo de la letra, este régimen viejo de la letra, hace referencia a la antigua relación que teníamos con la ley antes de ser creyentes. Se refiere a la ley desde el punto de vista externo que nos condenaba. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos salvó, pero no nos dejó a nuestra suerte, sino que nos salvó y al mismo tiempo que nos regeneró, nos dio al Espíritu Santo, el cual nos capacita, el cual nos guía, el cual nos ayuda para vivir en esta novedad de vida en Cristo. Este es el régimen, esta es la novedad del Espíritu. Hemos visto en esta mañana 3 aspectos que muestran que nuestra unión con Cristo nos ha liberado de la ley para que le pertenezcamos a Él. En primer lugar, hemos visto que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. En segundo lugar, Pablo nos ha ilustrado con la analogía del matrimonio que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley. Y en tercer lugar, hemos visto la aplicación práctica de que la muerte nos libera de la jurisdicción de la ley, y es que ahora pertenecemos a Cristo y vivimos para Cristo. Mis queridos hermanos, Dios nos ha comprado al alto precio de la sangre de su Hijo amado. Ya no somos esclavos del pecado, ya hemos sido liberados del poder del pecado. Dios nos ha comprado al alto precio de la sangre de su Hijo amado y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque hemos muerto a la ley y ya le pertenecemos a Él. Dios nos ha comprado al alto precio de su sangre, de la sangre de su Hijo amado, y ya no somos nuestros, ahora somos de Él, somos del Señor. Dios nos ha comprado al alto precio de la sangre de su amado Hijo Jesucristo, y ahora pertenecemos a la Iglesia, ahora pertenecemos a la esposa de Cristo y tenemos el mejor marido que hay en toda la creación, nuestro amado Señor Jesucristo. Dios nos ha comprado al precio precioso de la sangre de su amado Hijo. Y ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y Él nos guía, nos capacita, nos ayuda para vivir en esta novedad de vida. Que estas benditas verdades nos muevan a no desear otra cosa que no sea vivir nuestra nueva vida en Cristo en dependencia del Espíritu Santo, bajo el control de su palabra, y que esto se refleje en vidas santas, tanto individualmente como la Iglesia, como la esposa a la que pertenecemos, y todo esto lo hagamos para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, estamos agradecidos por las preciosas verdades que encontramos en tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú nos has salvado, Señor. Gracias porque tú nos has liberado de la esclavitud del pecado. Gracias porque tú nos has liberado de la paga del pecado, que era la muerte eterna en el infierno, Señor. Gracias porque tú nos has resucitado juntamente con Cristo y ahora podemos vivir una vida nueva en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivirla bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, a ser controlados por el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, como dice tu palabra, a que tu palabra more en abundancia en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en el estudio de tu palabra, no para adquirir un conocimiento intelectual y sentirnos por encima de los demás, sino para poder aplicar tu palabra de manera correcta en nuestra vida y para poder predicarla de manera correcta, Señor, y que tú, por medio de tu palabra, Señor, alcances a aquellos que han de ser salvos y los añadas a tu Iglesia, Señor. Gracias por poder estar esta mañana reunidos como parte de tu Iglesia, Señor. Gracias porque podemos tener el orgullo, Señor, de ser parte de tu esposa, Señor. Y gracias por el Señor Jesucristo, al cual nos sujetamos, Padre. Guárdanos en el resto del día. Bendice a los hermanos, hermanas que no han podido venir por cualquier cosa, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida
que te dé la honra, la gloria que solo tú mereces, Padre. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús.